Buen día, profesor. Nuestro equipo está conformado por Arroyo Luna Doris Marlene, un servidor, Fernández Rangel Imelda Teresita y Saldaña Mesa Daniel. En este parcial a evaluar, nuestro proyecto se basó en un intercambiador de calor tipo tubo coraza. Como parte de la materia de fenómenos de transporte, se busca implementar los conocimientos mediante problemas teóricos a través de cada proyecto por departamental, acercándonos a los problemas en la industria. Buscamos analizar una de las principales aplicaciones del transporte de calor por convección en intercambiadores de calor. Suelen utilizarse por el rendimiento económico o cantidad de materia prima necesaria para cumplir sus funciones. Antes de entrar de lleno con el proyecto, es necesario precisar algunos conceptos que consideramos importantes. Dichos conceptos son el calor, al cual consideraremos como la transferencia de energía térmica que ocurre siempre desde un material que se encuentra a una mayor temperatura hacia uno que se encuentra en una menor temperatura. Un intercambiador de calor es un dispositivo de transferencia de calor que transfiere energía en forma de calor desde una como puede ser un fluido que se encuentra a mayor temperatura hacia otro que se encuentra a menor temperatura. Al realizarse la transferencia de calor, se suscita en el sistema una variación en la energía interna. Energía interna entonces se refiere a la energía que poseen todas las moléculas y electrones de los que están compuestos los materiales por el hecho de estar vibrando continuamente. Otros conceptos a tomar en cuenta son la presión de operación. La presión de operación es la presión manométrica a la que está un equipo en condiciones normales cuando está operando. La temperatura de operación, como su nombre lo indica, es la temperatura a la que el intercambiador estará expuesto habitualmente cuando esté en funcionamiento. El flujo másico, por otra parte, será la cantidad de masa que fluye a través de una sección transversal de un aparato de flujo por unidad de tiempo. Los fundamentos de transferencia de calor. Sabemos que la transferencia de calor puede ocurrir por procesos tanto de conducción, convección y radiación o alguna combinación entre alguno de estos tres. Tenemos entendido que por conducción es el proceso mediante el cual el calor fluye desde una región de alta temperatura hacia otra de baja o de menor temperatura dentro de un medio. La convección será entonces el proceso de transporte de energía debido a la acción combinada de movimiento de mezcla, conducción de calor y del almacenamiento de energía. La radiación, por su parte, sucede cuando el calor va desde un cuerpo a alta temperatura a uno de menor temperatura cuando hay o están separados por un espacio. Bueno, retomaremos qué es un intercambiador de calor, que son los aparatos que faciliten el intercambio de calor entre dos fluidos que se encuentran a temperaturas diferentes y evitan al mismo tiempo que se mezclen entre sí. Sabiendo esto, podemos describir a un intercambiador como que tiene por dentro un gran número de tubos en su interior y están empacados en un casco con sus ejes paralelos al de este. Algunas clasificaciones de los intercambiadores pueden ser por tipo de corriente, que puede ser flujo paralelo o flujo a contracorriente, de acuerdo a su estructura, que puede ser doble tubo, placa, calor compacto, coraza y tubos, o tubo espiral, por su forma del calor transferido, que puede ser intercambiador de calor tipo cerrado o tipo abierto. El intercambiador de calor de coraza y tubos se emplea en grandes industrias. La transferencia de calor tiene lugar a medida que los fluidos se mueven por dentro de los tubos, por lo cual el líquido empleado como refrigerante pasa por fuera de estos. Se presentan algunas aplicaciones como condensación, enfriar aceites y transformadores eléctricos. Del lado derecho podemos ver un intercambiador de calor con tubos concéntricos a contraflujo. Los componentes de un intercambiador de calor tubo y coraza se pueden observar en la imagen, donde cada parte está señalada por un número. En el número 1 tenemos la coraza, en el 2 estaría el arreglo de los tubos, en el 3 los espejos, en el 4 las mamparas o deflectores, que en este caso el arreglo se realiza por medio de barras de soporte y espaciadoras, las cuales dan soporte y mantienen la distancia entre las mamparas, evitando un mal desempeño térmico del intercambiador. En el número 5 tenemos las boquillas, por donde se permite la entrada y salida del fluido en los tubos y en la coraza. Estos son el enlace con los instrumentos de medición.
Las características de los materiales. A continuación, se evalúan diferentes opciones de materiales para la tubería del intercambiador, considerando las características más representativas de cada uno de ellos con el fin de elegir el mejor material para nuestro ejemplo. Nosotros elegimos el cobre, el acero al carbón y el acero inoxidable 304 y comparamos sus características que fueron la conductividad térmica, la resistencia a la corrosión y las ventajas de la aplicación, teniendo como resultado nuestra elección del material que fue el cobre. La tubería de cobre ofrece una buena resistencia respecto a la corrosión, tiene un alto coeficiente de conductividad y es de fácil acceso, por lo cual es el favorito también en la industria a pesar de su costo un poco elevado. A continuación se muestra un formulario para cálculos en los intercambiadores de calor. En nuestro problema no utilizamos todas debido a los objetivos de nuestro problema. Y aquí se puede mostrar otra. Siguiente. Como problema propuesto es el siguiente. En la planta Cela York se busca instalar un intercambiador de calor tipo coraza fabricado de cobre, con excelente resistencia a la corrosión, con el fin de enfriar una corriente de etano en 3 intercambiadores de calor idénticos, colocados en serie 1 a 1 del tipo tubo coraza, de 6 metros de longitud cada uno. Para ello, se utilizará una corriente de agua a presión manométrica de 2 bar. El etano circula por los tubos y entra al intercambiador 1 a 180 grados Celsius y presión manométrica de 1.5 bar a razón de 15 kilogramos por segundo. Y se pretende enfriar a presión constante hasta por lo menos 70.8 grados centígrados en la salida por el intercambiador 3 y poder utilizarse en otros procesos. El agua circula por corazas de los equipos en contracorriente con el etano. Se alimenta el tercer intercambiador a razón de 10 kilogramos por segundo y 30 grados Celsius. Siguiente. Este es nuestro esquema. Ya es la representación gráfica de nuestro problema. Como podemos ver, ya hemos ubicado los datos del problema para practicidad. Siguiente. Como consideraciones iniciales, tenemos al intercambiador, el tipo que es tubo coraza, las propiedades del etano, del agua y del cobre. Siguiente. Para comenzar a plantear alguna solución a nuestro problema, dividimos, primero que nada hay que decir que dividimos nuestro sistema en 3 partes. Nuestro sistema está constituido por 3 intercambiadores. Al dividirlo en 3 secciones, tenemos que vamos a hacer un análisis para el primer intercambiador, para el segundo y para el tercero. Primero que nada hacemos un análisis termodinámico con el fin de saber si el etano de salida del sistema está a la temperatura que requiere la empresa. Y teniendo en cuenta, primero que nada, los datos para el etano, como lo son el CP y la temperatura a la que está entrando, y conociendo además que el intercambio de calor, o Q, es igual a 970, utilizamos la siguiente fórmula para estimar la temperatura de salida del etano. Para este primer análisis, este primer cálculo, TS1, se refiere a la temperatura a la que sale del intercambiador 1 y entra al intercambiador 2. Entonces, de nuestra fórmula despejamos la temperatura de salida y antes que nada cabe señalar que a Q, o el flujo de calor, lo estamos considerando como negativo, ya que el etanol se encuentra a una mayor temperatura que el agua, por lo que el calor irá de la dirección del etanol hacia el agua, por lo que está saliendo, y por eso lo consideramos negativo. Al realizar las sustituciones pertinentes, obtenemos que la temperatura de salida 1 es de 143.38 grados Celsius. Siguiente. Realizando este mismo proceso, calculamos TS2 y TS3, sabiendo que TS2 será entonces la temperatura del etano que sale por el intercambiador 2 y entra al intercambiador 3.
Haciendo las sustituciones pertinentes nuevamente, vemos que esta vez obtenemos una temperatura de 106.77 grados Celsius. De la misma manera calculamos PS3 y haciendo las sustituciones vemos que obtenemos una temperatura de 70.15 grados Celsius. Esta temperatura es ya la temperatura a la que está saliendo nuestro etano del sistema, viendo que es menor a 70.8, lo cual cumple con la temperatura requerida por la empresa. Pero esto no es suficiente para resolver o poder estimar una buena solución del problema. Haciendo otro análisis termodinámico pero ahora respecto al agua y analizando si la temperatura a la que sale el agua es menor a 100 grados centígrados, más adelante explicamos por qué tiene que ser menor a 100 grados centígrados. Esto con el fin de asegurar que se pueda considerar como un fluido refrigerante todavía. Hacemos el mismo análisis que se hizo anteriormente y obtenemos nuestra temperatura de salida 1, temperatura de salida 2 y temperatura de salida 3. Solo que para este caso, como el agua o como el intercambiador está trabajando a un flujo a contracorriente, tenemos que para la temperatura o TS1 ser entonces la temperatura que sale del intercambiador 3 y entra hacia el intercambiador 2. Y vemos que la PS1 nos da de 53.19. Posterior a ello, calculamos la temperatura de salida 2, que nuevamente lo vuelvo a decir, esta vez será la temperatura a la que sale del intercambiador 2 y entra al intercambiador 1, obteniendo un valor de 76.39. Una vez calculada esto, ya podemos conocer ahora sí la temperatura a la que saldrá el agua del sistema, obteniendo así un valor de 99.59 grados Celsius, que es nuestra temperatura S3. Siguiente. Una vez hecho el análisis termodinámico, procedemos a aplicar los conceptos vistos en clase de fenómenos de transporte y hacer un análisis en base a ello. Primero que nada, calculamos el área de la tubería de nuestro intercambiador, que en este caso nos da 7.85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Posterior a ello, de la fórmula de densidad, que es igual a masa sobre flujo volumétrico, despejamos el flujo volumétrico y conociendo que el flujo volumétrico es igual a la velocidad promedio por el área, despejamos entonces de nuestra igualdad la velocidad promedio y nos queda que la velocidad promedio va a ser igual al flujo másico sobre la densidad por el área. Realizando las sustituciones pertinentes, obtenemos una velocidad promedio. Cabe señalar que esta velocidad va a ser respecto al etanol de 1.49 metros sobre segundo. Entonces, calculamos esta velocidad promedio para poder realizar el cálculo del Reynolds y saber si nuestro flujo está trabajando en régimen laminar, turbulento. Entonces, aplicando o utilizando la fórmula del Reynolds y haciendo las sustituciones pertinentes, obtenemos un Reynolds de 12.132.74, lo cual es muchísimo mayor a 2100 y mucho mayor a 10.000, por lo que se considera que nuestro flujo está trabajando en régimen turbulento. Este de régimen turbulento nos da pie entonces a calcular el Nusselt, pero esta vez utilizando la ecuación de Diedus-Boulder, que nos dice que el Nusselt es igual a 0.023 por el Reynolds elevado a la 0.8 por nuestro número de Prandtl a la n. Como estamos en un proceso de enfriamiento, nuestra n será de 0.3. Entonces, dicho esto, al realizar las sustituciones, obtenemos un Nusselt de 31.47. Siguiente. Una vez calculado el Nusselt de nuestro formulario, tenemos que el Nusselt va a ser igual a un coeficiente de transferencia de calor por L entre K. De ahí vamos a calcular el coeficiente, o mejor dicho, vamos a despejar el coeficiente de transferencia de calor, o H, como lo tenemos ahí escrito, que va a ser igual a el Nusselt por la K sobre la L, que es la longitud de nuestra tubería.
Al decir que cada intercambiador mide aproximadamente 6 metros de longitud, estamos considerando la longitud total del sistema, por lo que son 18 metros totales de tubería en el sistema. Entonces, al realizar las sustituciones pertinentes, obtenemos un coeficiente de transferencia de calor, pero este coeficiente de transferencia de calor será un coeficiente de transferencia de calor interno, perdón. Y vemos que es mayor o igual a 674.85. Entonces, realizando el mismo análisis, pero ahora respecto a la procedemos a calcular los datos de velocidad promedio Reynolds-Nusselt con el fin de encontrar un coeficiente de transferencia de calor externo y vemos que obtenemos un valor de 0.15 watt sobre, eso sí, watt sobre metro por Kelvin. Conociendo entonces ya el coeficiente de transferencia de calor interno y el coeficiente de transferencia de calor externo, y al esto, aquí como otro punto de observación, estamos diciendo que nuestro espesor de la tubería es despreciable, por lo que no tendremos entonces transferencia de calor por conducción. Entonces calculamos un coeficiente de transferencia de calor global al que denominamos aquí como U0, y realizando todas las sustituciones pertinentes de coeficiente de transferencia de calor y demás datos que nos pide la ecuación para llegar al cálculo, obtenemos un valor de 0.1596 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Siguiente. Para los resultados del etano, los concentramos todos en una tabla donde se pueden mostrar las temperaturas en el intercambiador 1, en el 2, en el 3, la velocidad, el Reynolds, el Nusselt, el coeficiente de transferencia de calor por convección y el coeficiente local de transferencia de calor. Siguiente. Bueno, para los resultados del etano, analizándolos de la tabla anterior, obtuvimos a la salida del intercambiador 3 una temperatura de 70.15 del etano, lo cual es menor a los 70.8 grados centígrados que se tenían que poner en consideración. Esto quiere decir que entre cada intercambiador va disminuyendo la temperatura y por lo que podemos suponer que sí cumplimos con la consideración. Además de que la velocidad resultó ser de 1.49 metros sobre segundo y conocimos también el número de Reynolds. Siguiente. En el coeficiente de calor por convección del etano fue de 674 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Comparándolo con la literatura de Kern, es el doble del cobre por sí solo, sabiendo que el aumento se debe al movimiento del fluido y que entre más rápido sea el movimiento, mayor será el coeficiente. En el coeficiente local de transferencia de calor obtenido fue de 0.15096 watts sobre metro cuadrado por Kelvin, lo cual comparándolo con los obtenidos en clase fue mínimo y consideramos que esto se debe a la cantidad de flujo, el diámetro de la tubería y al valor de K. Siguiente. Como resultados del agua, en la primera temperatura de salida del intercambiador 1 se obtuvieron 53.19 grados Celsius, en el intercambiador 2 79.39 grados Celsius y en el intercambiador 3 99.59 grados Celsius. Analizando la temperatura de salida del intercambiador 3, tenemos que la temperatura fue menor a 100 grados centígrados, por lo cual teóricamente cumpliría con el criterio del refrigerante que propone la empresa. Sin embargo, no es práctico y no es nuestra mejor opción debido a que es una temperatura alta, cerca del punto de ebullición, así que no sería redituable y el trabajo no sería eficiente. Siguiente. Como conclusión, podemos decir que el intercambiador que trabajamos es útil para cumplir con el objetivo de la empresa. Sin embargo, analizando los datos, nos damos cuenta que no es el más óptimo en cuanto al refrigerante. Se cumplió con la temperatura final del etano, en nuestro caso, siendo más eficiente. Con los cálculos, notamos que la transmisión de calor a lo largo del material significaba pérdidas de eficiencia en el proceso de enfriamiento. Y eso fue todo. Muchas gracias por su atención.